Hola hermanos, el día de hoy, 22 de junio del 2020, es lunes de la 12ª semana del tiempo ordinario. A ver, esta semana no vamos a tener memorias obligatorias y tendremos sí la gran celebración del miércoles, que es la Natividad de San Juan Bautista, pero de ahí no tendremos, lógico, los que estamos celebrando tanto la novena de Nuestra Señora Reina de la Paz como la novena de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, estamos girando en torno a estas celebraciones, claro que sí. Pero hoy, el día de uno de los santos a los que tenemos que rezarle un montononón, pero cuando les digo un montononón es que del tamaño del Everest, a Santo Tomás Moro, patrono de los gobernantes y de los políticos. ¿Ya me entendieron por qué tenemos que rezar bastante? Bueno, pues sí. Y perdón, pero yo no estoy diciendo ninguna cosa, porque algunos ya piensan, ay, el Padre está atacando. Yo no estoy atacando a nadie. Pero la verdad es que necesitan oración estos señores, ¿eh? Porque realmente, oigan, por donde lo vean, ¿eh? Por donde lo vean en el mundo entero, ya quisiéramos que tuvieran la ética de Santo Tomás Moro. Nacido en Londres en 1400, un 7 de febrero de 1478, y él va a ser decapitado. En la Torre de Londres estuvo durante mucho tiempo y va a ser decapitado en 1535, un 6 de julio. Van a decir, entonces, ¿por qué lo estamos celebrando el 22 de junio? Bueno, porque es que fueron canonizados en 1935, de hecho, precisamente, piénsenlo, 1535, 400 años más tarde, fueron canonizados juntos él junto a John Fisher o Juan Fisher, que era obispo. Y entonces él fue ajusticiado un 22 de junio, Juan Fisher. Entonces, por eso es que se les colocó la fiesta juntos el 22 de junio. Ahora bien, miren, él era de una buena familia, su papá era un noble, de hecho había sido mayordomo del Lincoln Inn, que es una de las escuelas, eran 4 escuelas de abogacía en Londres, y él era el mayordomo, o sea, el superior de toda la casa, digámoslo así. Y luego su hijo va a pasar a serlo también, estudió un momento en Oxford, luego, bueno, es que miren, realmente fue un personaje extraordinario, ¿no? O sea, él junto al obispo Morton aprendió mucho sobre el humanismo de la época y entonces se enamoró del humanismo, del renacentismo de la época, se hizo muy amigo de Erasmo de Rotterdam, por eso Erasmo va a ser el, el que escribe el prólogo de su obra más famosa, La Utopía, ¿ya? Que no sé si la han leído, pero si no la han leído es interesante. Es la época, ¿no? De los descubrimientos, y entonces él se imagina una isla que se llama Utopía, que no ha tenido contacto con nadie y donde se vive de manera correcta, donde se vive de manera ética. Entonces es un tratado precisamente sobre eso, sobre la ética política, sobre la ética social. Yo les digo que bien le vendría a los políticos entender ese proyecto. Va avanzando hasta llegar a ser Lord Canciller en 1530, pero no duró mucho. De hecho, 1529, pero no duró mucho porque resulta ser que a don Enrique VIII, el rey se le metió en la cabeza que el Papa tenía que anular su matrimonio con Catalina de Aragón y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Él se opuso, evidentemente se opuso a firmar el acta de supremacía por el que el rey pasaba a ser la cabeza de la iglesia de Inglaterra, de ahí el anglicanismo, la iglesia de Inglaterra. Y ya ven, así pasa también hoy en día, es decir, hay muchos gobernantes que se hacen acompañar de la Biblia o se hacen acompañar de tantas otras cosas, ahí andan echando bendiciones o publicando versículos y quieren utilizar y manipular la religión para sus propios fines. Por todas partes está ocurriendo eso y no me lo nieguen. Y entonces por eso la gran tentación. Él se opuso completamente y vamos, ahí vendrá su condena y él en ningún momento se hizo para atrás. Mantuvo su fidelidad a Roma, su fidelidad al Papa, pero sobre todo su fidelidad a su conciencia. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos personas, políticos, gobernantes que sigan la línea de la conciencia, no la línea de partido, no la línea de sus grupos, no la línea de sus caprichos, sino la línea de la verdad. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Hablamos de Reyes. Entonces, segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 5 al 8, 13 al 15 y el 18. Es una lectura litúrgica. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país, llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año noveno de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Halach, junto al Jabor, río de Josán, y en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto y habían adorado a otros dioses siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido.
El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifesté por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no escucharon y endurecieron su corazón como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos, cualquier parecido con lo que está ocurriendo en nuestro mundo es pura coincidencia. No es Salmanasar el problema, es el COVID-19, el nuevo enemigo que está acabando con la humanidad, prácticamente, en el sentido, no acabando con la humanidad, pero entiéndeme, o sea, está desmoronando muchos de los conceptos que teníamos. Pero hay algunos reyes, como Oseas, que no les interesa, que no les importa la amenaza, que no quieren escuchar. Oigan, qué terquedad la de algunos. O sea, los profetas hicieron el favor de corregir, de llamar a la conversión, de llamar: este no es el camino que nos va a llevar a la salvación, pero no quisieron hacer caso y terminaron en ese desastre. Esa es la primera deportación, la del año 735 a.C. Ese es el reino del norte. ¿Se acuerdan cuando murió Salomón? Se dividió el reino que había mantenido unido David y él, pues se repartió en las 10 tribus del norte y 2 del sur, Judá y Benjamín, pero vamos, más de Judá. Y entonces eso es lo único que va a quedar. Pero producto de la desobediencia, producto de no querer escuchar. Nos puede pasar, nos puede pasar que por andar de tercos no alcancemos a sobrevivir. Hay que escuchar a Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a cualquier otra cosa. Si voy a obedecer una ideología antes que a Dios, me voy a perder. El Evangelio. Seguimos siempre en el Sermón de la Montaña, capítulo 7, versículo del 1 al 5 de Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿en qué quedamos? Hay que sacarle la paja al ojo del hermano. No lo vamos a dejar ahí usted que el pobre ande sufriendo y ahí el pobrecito. No. Pero antes de eso, o sea, esto es una manera de llamar a no hacer juicios. Cuidado, no hacer juicios. Juzgar ya significa de una manera tajante determinar la vida de una persona, ¿no? O sea, yo le juzgo: usted ha cometido esta falta, va a tantos años preso. En mi país eso es una cosa tan relativa, porque por ahí va un código penal que honestamente es vergonzoso. Pero en fin, el tema es este. Eso es juzgar. Pero que usted pueda señalar y llamar a la conversión y pretender ayudar, eso está normal, eso debe hacerse, pero con cuidado, porque con la misma medida, y esto es bien importante, o sea, si yo me voy a poner a señalar a otro, es porque primero he visto que hay 3 deditos apuntándome a mí. Antes de poner el dedo índice, hay 3 dedos al menos que me están apuntando a mí. Entonces, claro, es una llamada a la conversión permanente esto. Porque tampoco es que vamos a dejar que todo, no, pero como yo soy un pecador, entonces yo no puedo señalar los errores de otro. Al contrario, usted es responsable de eso, pero no porque se queda como pecador, sino porque está queriendo cambiar, lo hace y camina en esa dirección. Por eso, el juicio es de Dios, pero la ayuda al prójimo, el llamado a la conversión, el llamado a ayudarle para que mejore, para que se quite la paja, también es necesario hacerlo, sin obviar, insisto, que eso de estar señalando a otros sin verse a uno mismo es una pérdida de tiempo. Bueno, no me quiero extender más porque ya llevo un buen rato hablando. Ahora, fíjense bien, estuve con esa indecisión de qué hago. Me pongo a hacer alguna de las oraciones de Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro tiene unas oraciones preciosas, sobre todo para el buen humor, para reírse de sí mismo. Él tenía un excelente buen humor. Aunque el humor de los ingleses, alguno dirá, bueno, es un humor un tanto negro, oscuro, pero bueno, igual no importa. Pero voy a hacer esta oración que me encontré, que me ha gustado mucho, que es pidiendo precisamente al Señor que no seamos nosotros jueces, sino que seamos colaboradores. Por eso le pedimos su Espíritu. Amado Jesús, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para calificar las actitudes de los demás con tantos fallos y caídas como tengo? ¿Y tú me perdonas? Espíritu Santo, a través de las virtudes de la humildad y la bondad, la caridad y el amor santo, ayúdame a emitir nunca juicio sobre los demás.
Recuérdame siempre, espíritu de bondad, que no suponga los motivos de las acciones ajenas. Elimina de mi corazón, espíritu de piedad y misericordia, cualquier indicio de naturaleza crítica y lléname de una actitud indulgente, magnánima y amorosa. Señor, ayúdame a ver siempre el lado positivo de la gente, sus virtudes y no sus defectos. No me dejes acusar de traición a los demás por no pensar igual que yo. Y, Señor, cuando actúe como juez, ayúdame a orar por esa persona. Entrégale todo lo que yo deseo para mí. Y cuando juzgue, Señor, perdóname, porque en el fondo de mi corazón sé que no estoy haciendo lo correcto. Espíritu Santo, ayúdame a examinar todo lo que turba mi interior y ayúdame a sanarlo y a transformar mi corazón por medio de tu gracia. No permitas, Espíritu de Dios, que sea yo el que debe ser complacido, sino que sea yo el siervo de todos, el que busque complacer a los demás. María, Señora del Silencio, tú que viste cómo juzgaban a tu hijo sin razón, cómo lo golpeaban y flagelaban, y al pie de la cruz permaneciste erguida, pero con el dolor quebrantado de dolor, intercede ante el Padre para que me dé un corazón dócil y humilde, para ver siempre la bondad de los demás, como haces siempre tú. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz lunes para todos.